Roger Schulz, un amigo prácticamente personal, quien es abogado especializado en asuntos de telecomunicaciones e internet, un gran emprendedor en programas tecnológicos y actualmente consultor para empresas de internet. ¿Cómo le va, señor? Hola, buenos días. Feliz 2016 para todos. Muchísimas gracias. Espero que hayas arrancado bien tu año, que tengas buenas novedades para nosotros. Sabía que has recorrido CES 2015. Estuve en el CES hace algunos años, hace unos 3 o 4 años, y la verdad que por más que uno vaya por trabajo, es una feria que cualquier nerd o cualquier geek que se precie lo tiene que visitar al menos una vez en la vida. Estuve una semana, no jugué una sola ficha en los casinos, pero estuve dando vueltas por todos los lugares donde había tecnología, donde había inteligencia artificial, lo que llamamos. Bueno, para lo que te hemos molestado hoy, básicamente es para algo que lleva a muchas consultas de los que estamos en el mundo de la tecnología, que es saber qué va a pasar con NICAR. Empecemos primero por explicarle a la gente qué es NICAR. A ver, vamos a hacer un esfuerzo por no hablar técnicamente, porque cuando los abogados se ponen a hablar técnicamente se ponen aburridos. El NICAR es el organismo que administra los nombres de dominio en la Argentina. Existe un NIC por país. Vos tenés un NIC en Brasil, un NIC en Perú, un NIC en Estados Unidos, un NIC en España. Y cuando vos necesitas tener un dominio de internet, tenés que acudir al NIC local de cada país para solicitar, por ejemplo, conexionabierta.com.ar. Quien te otorga el dominio es el NIC. En cada país hay NICs con distintos grados de involucramiento respecto de las políticas tecnológicas que aplica cada país. En el caso del NIC viene siendo bastante, ¿cómo decirlo diplomáticamente?, conservador. Pero para los usuarios que venimos usándolo es bastante sencillo. Entramos, registramos un dominio.com.ar, nos imprimimos la boletita, vamos, abonamos. Es más, creo que eso fue una innovación bastante importante, porque el tener dominios gratuitos en Argentina hacía que todo el mundo registre cualquier dominio para ver a quién se lo podía vender al futuro, sin solamente invertir un centavo. Absolutamente. Argentina, y en este momento no recuerdo cuál era el otro país, pero para dar un marco de referencia era algún país, ponele Zambia. Eran los únicos 2 países del mundo en los que los dominios eran gratuitos. ¿Okay? Esto hacía que Argentina, particularmente dentro de Latinoamérica, sea el país con mayor cantidad de dominios registrados. Había cerca de 4 millones de dominios registrados. Wow. Al momento del comienzo del cobro de los dominios, ese número cayó a menos de 400.000 dominios. Eso hizo que... 10%. Exacto, pero no, el número es inferior aún. Ahora te explico por qué. Eso hizo que durante los 2 años en los cuales los dominios han empezado a ser cobrados, todas las personas que tenían montones de dominios registrados dejaron de registrarlos, los dejaron caer y los dominios pasaron a estar disponibles nuevamente. Hay un gran negocio atrás de los dominios de internet que se llama el negocio de los domainers. Son personas que se dedicaban a identificar dominios que pueden llegar a ser interesantes, como por ejemplo LAN. Durante mucho tiempo en Argentina no pudo tener el dominio lan.com.ar porque había un domainer que había registrado lan.com.ar. Hay una regla básica, en realidad la hay todavía, pero ya no se aplica, que si el dominio está en uso, quien primero lo ha registrado puede seguir utilizándolo, independientemente de si había una marca registrada atrás del dominio. Ese domainer evidentemente tenía 40.000, 50.000 dominios. Esos eran los números que manejaban domainers en Argentina: 40, 50, 60.000 dominios. Han dejado caer gran parte de ellos y los dominios efectivamente funcionando en Argentina en este momento está por debajo de los 250.000 dominios. Prácticamente nada.
ha pasado de ser el país con más cantidad de dominios registrados en Latinoamérica, que era irrelevante, eran dominios de mentira, ¿ok? No nos agarremos muy fuerte de este dato, a pasar a ser el país con menor cantidad de dominios registrados y delegados. La delegación significa que el dominio esté funcionando, no solamente registrado. Bien, y contanos un poquito, a partir de este cambio de escenario político y de gobierno, ¿qué novedades nos podés traer sobre cambios que pueda llegar a haber en la industria? Estamos en un momento de tormenta regulatoria. Hace algunos días el nuevo gobierno presentó un decreto por el cual están dejando de existir tanto el AFCA como la AFTIC y centralizando todo en el nuevo organismo de telecomunicaciones del país. Es pronto para hacer un análisis porque todavía no ha comenzado a operar la nueva administración, pero hay muchos vientos favorables. A ver, en los últimos años, cada vez que la política intentó meterse en lo que tiene que ver con regulación de Internet, fracasó. Iba a utilizar un término un poquito más básico. Han chocado la calecita. Muy bien. ¿Por qué? Porque prácticamente cada vez que el Estado ha intentado regular a través del Poder Ejecutivo o a través del Poder Legislativo algo relacionado con Internet, se han quedado cortos, se han quedado inmediatamente obsoletos y no han sido efectivos para la industria. Por ejemplo, y no quiero entrar en una discusión política, yo básicamente soy un técnico que opina desde lo técnico, no desde lo político. La ley de medios. Bueno, siempre se dijo que nació vieja. Es lo que te iba a decir. O sea, la ley de medios se olvidó de Internet. La ley de medios olvidó, por ejemplo, que... a ver, déjame explicarlo de otra manera. Uno de los principales... uno de los artículos principales de la ley de medios hablaba de la cantidad de licencias y de quiénes podían tener licencias y quiénes no podían tener licencias. ¿Netflix tiene licencia para operar en Argentina? Creemos que no. No la necesita. Bueno, una radio online necesita licencia para operar. Por ahora no. No está utilizando el espectro radioeléctrico. Pero, por ejemplo, la televisión por cable sí operaba licencias. Hay algo que no cierra. Bueno, lo que viene a actualizar toda esta situación son estas modificaciones que se están haciendo en la legislación, que aún, como te decía recién, aún es pronto para saber cómo va a culminar esto, pero la verdad que independientemente del modo en el cual están siendo implementados estas modificaciones, me refiero a que inicialmente son incorporadas al plexo legal por decreto, a priori son positivas. A priori yo las veo positivas. Bueno, dejemos de lado la discusión del decreto, por favor. Claro, estoy hablando técnicamente de la bondad de la legislación para la industria. Siempre que se trabaje en algún proyecto de este tipo de tecnología, creo que hay una chance de error cuando se trabaja desde el lado político, porque cuando se maneja desde ese ámbito o con esa vista, se pierde un poco el beneficio que nos da la tecnología para tratar de acorralar, como digo yo, políticamente a medios que no sean favorables, porque los canales de televisión justamente no tenían ningún inconveniente en lo que podían transmitir por internet, a diferencia del contenido que estaban transmitiendo por aire. Sin embargo, se resguardaban a cumplir el mismo reglamento. Exacto. Creo que en lo que estabas pensando, pues también Leo Mentes, era por ejemplo en las cadenas
Nacionales. Las cadenas nacionales. Correcto, exactamente. Durante el último año, la administración anterior utilizó la cadena nacional en cerca de 45, 46 veces. Esto, financieramente hablando para cada uno de los medios, habrá tenido alguna clase de impacto porque eran momentos en los cuales no podía haber pauta, no podía haber programación, pero en la ley de medios nada hablaba de la cadena oficial en medios de internet. Hubo solamente una o dos radios en el país que se animaron a seguir transmitiendo en sus radios online, en su versión online de sus radios, mientras estaba la cadena nacional. No había legislación al respecto, pero como decís vos, la gran mayoría, si no prácticamente todos los departamentos legales de todos los medios le recomendaban a sus programadores respetar la cadena nacional también en sus medios online. Exactamente. Es algo que como disertista en seminarios que estuve dando en el interior del país durante el 2015 y contaba esto en diferentes charlas de medios, todos coincidían exactamente en que iban a transmitir exactamente lo mismo online que en su canal o en su radio. Y contanos, ¿cómo estamos a nivel Mercosur en lo que es la parte de NICAR? Volviendo a nuestro viejo tema. Bueno, el NIC argentino se limita exclusivamente a administrar nombres de dominio. ¿Y qué hacen en el resto del mundo? Hay NICs, tanto como los de Brasil, el NIC de Brasil, el NIC de Chile, que son un ejemplo a seguir. ¿Por qué? El NIC brasilero, por ejemplo, realiza eventos para la industria, capacitaciones para la industria, contacta a la industria, a los miembros de la industria, para saber cuáles son sus necesidades, para elaborar políticas juntos, para ampliar las ofertas que le realizan que las empresas le realizan a sus clientes. Un ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Vieron que hay muchos dominios que son .tv? Sí. Bueno, los dominios .tv no son dominios .televisión, no tienen nada que ver con la televisión. Hay una islita... Nos estás matando. No tiene nada que ver. Hay una islita en el Pacífico que se llama Tuvalu, con B corta, ¿ok? Y la islita de Tuvalu, que es una islita que debe medir 5 manzanas, ¿ok? Y se está hundiendo además. Quiere decir Encima. próximo a desaparecer. Próximo a desaparecer, ¿ok? Tienen un grave problema. Pero descubrieron que podían darle a un tercero la administración de sus dominios y generar se llama ccTLD, el punto, o sea, lo que viene después del punto, la extensión. .ar, .br, .tv corta, y encontraron un negocio fabuloso que les está dando un montón de dinero. Argentina tiene el dominio .ar, tiene la extensión de dominio .ar, que si nosotros empezamos a identificar verbos, comprar, comerciar, viajar, viaj.ar, comp.ar, bueno, en Argentina no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el NIC argentino solamente se limita a la administración de nombres de dominio comunes. Y en Argentina solamente para actividades comerciales, para poder registrar dominios normales, solamente puedes registrar el .com.ar. No puedes utilizar el .ar. El .ar está solamente reservado para entes oficiales. Nada más. Bueno, una ayuda a la industria podría ser poner a disposición estos dominios premium, porque no son dominios para registrar por 220 pesos. Son dominios que podrían ser puestos a subasta en sitios internacionales. ¿O no? ¿Por qué sitios internacionales? Sitios Desarrollar nacionales. un sitio nacional de reserva de dominios premium
y poder generar una gran cantidad de, no solamente de dinero inicial en la venta o la licitación, o llámalo como quieras, de estos dominios. Bueno, eso no se puede hacer. Hay muchas cosas que se podrían hacer, como por ejemplo, tener dominios .provincia. Por ejemplo, el gobierno de Mendoza podría hacer mendoza.ar, o sea, por ejemplo, no sé, gobierno.mendoza.ar, o por ejemplo, para mejorar las economías regionales, cada una de las economías regionales podrían utilizar su dominio de .provincia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vitivinicultura podría utilizar el Mendoza, porque los vinos, por ejemplo, los vinos son mendocinos, no son argentinos. Se conocen los vinos por Mendoza, no por Argentina. Y así para cada una de las provincias. ¿Y vos calculás que dentro de esta reforma o modificación que va a haber en la ley de medios y la ley argentina digital pueda entrar en juego algo de todo esto que estás comentando? La respuesta honesta es no sé. Pero no sé. ¿Por qué no sé? Porque como te decía recién, aún es pronto. Todas estas modificaciones no son necesarias modificaciones, valga la redundancia, de legislación, sino es una cuestión de voluntad de iniciativa política. Es comenzar a conocer la industria local, que el NIC, por ejemplo, comience a tener reuniones con la industria, empieza a conocer en realidad quiénes son los jugadores de la industria, los comience a escuchar para saber cuáles son sus necesidades, para saber cuáles son, tal vez ni siquiera sus necesidades, sino cuáles son sus ideas, porque las ideas pueden venir de la propia industria. Hay mucha gente con muchas ideas del otro lado del mostrador. Bueno, esperemos que esto sea escuchado. Roger, lamentablemente el tiempo nos está corriendo. Esperemos poder tenerte como invitado nuevamente a futuro con más novedades sobre lo que es .NIC. Bien, allí pasaba entonces Jorge Schulz, abogado especializado en asuntos de telecomunicaciones e internet, devenido en emprendedor tecnológico. Actualmente es consultor de empresas de internet. 40 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Suena ahora Avicii for a Better Day.